¿no? ¿Qué dice? Típico abogado que va a escribir una hoja después. Bueno, vamos a arrancar, compañero. Bueno, la primera clase del curso de electricidad básica que vamos a dar ahora, les quiero dar una pequeña introducción de lo que vamos a hacer y cuáles serían los objetivos, ¿no?, del curso. Estábamos hablando que lo que vamos a aprender es una técnica, ¿sí? Más allá de la técnica, la idea es despertarle un poco el bichito, la pulsión que tiene el ser humano del saber, ¿sí? Porque lo que vamos a ver de entrada es la ciencia, cómo la ciencia pudo manejar y dominar una energía o dominar la materia. Que es lo que planteaba el comandante Che Guevara cuando le planteó su carta de despedida a los hijos, que decía: estudien mucho y aprendan la técnica que domina la materia, que es fundamental en el mundo moderno, ¿sí? Bueno, para empezar eso vamos a tener que entender primero qué es la materia y cómo funciona la materia, ¿no? Para un ejemplo más claro, yo voy a agarrar un vasito de agua. Si ustedes ven acá, yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Yo de este vaso de agua podría sacar una gota de agua. Esa gota de agua la podría volver a partir y podría seguir teniendo agua, hasta llegar a algo que llamamos molécula, ¿sí? No se discuten de mi letra porque yo escribo errores. La molécula es la porción de la materia más chiquita que podemos llegar a partir, pero que aún conserva sus propiedades. Esto sigue siendo agua, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito más adentro. ¿Puedo partir el agua? La partimos en agua. Los químicos ya sabían qué es. La fórmula del agua química es, la habrán visto cualquiera, H2O. ¿Qué significa H2O? Esto es uno de los elementos que componen la materia. La materia está compuesta por elementos. La tabla de elementos es una tabla de elementos que te dicen, hay 100 y pico de elementos que te dicen y que llenan todo el espacio, ¿sí? En este caso tenemos, esto es hidrógeno, esto es oxígeno. Lo que me está diciendo que el agua está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Ahora digo, vamos a partir de esto. Yo lo que vamos a necesitar, uno, digo, ¿puedo sacar de esto? Yo una vez que parto esto, ya esto deja de ser agua, ¿sí? ¿Está claro? Yo cuando parto esto, deja de ser agua. Y cada elemento de estos pasa a ser lo que llamamos átomos, ¿sí? El átomo es un elemento, ¿sí? En este caso, vamos a tomar uno que es el hidrógeno. Los griegos pensaban que los átomos eran indivisibles. De hecho, que la palabra átomo viene de ahí, ¿sí? Que significa algo, lo más elemental y lo indivisible. Pero en realidad nosotros después desarrollamos una técnica y lo pudimos partir al átomo. Pudimos hacer varias cosas con el átomo. Es decir, no solo partirlo, lo pudimos partir, lo pudimos fusionar y de ahí cada uno hizo lo que quiso con eso. De un lado obtenemos energía para mucha gente y de otro lado tenemos una bomba y matamos a miles de personas, ¿eh? Eso se hizo con la partición del átomo. El átomo que vamos a ver ahora es el hidrógeno. Es el elemento más simple que existe en la naturaleza, ¿sí? Los átomos están compuestos esencialmente por tres elementos. Tienen un núcleo y alrededor tiene otro elemento más compuesto. Adentro del núcleo, en el simple átomo de hidrógeno, ¿sí?, hay una partícula pesada que se llama protón. Dando vuelta alrededor, hay otra partícula que casi no tiene masa, casi no tiene peso, ¿sí?, que se lo llama electrón. Se le dio una carga positiva y negativa. Positiva para el protón y negativa para el electrón. Eso fue distinto, lo podría haber llamado como quisiera. Le dieron un nombre porque los efectos que hay entre esas dos cargas son diferentes.
las cargas de diferentes signos se atraen y las cargas de igual signo se repelen. ¿Cómo esta carga no cae acá y colisiona contra el protón? Porque esta carga se está moviendo. Se está moviendo y está girando a una velocidad enorme, ¿sí? Está girando a velocidades cercanas a la luz, ¿sí? Que realmente yo no lo veo esto. Es decir, porque yo lo único que primero, les quiero aclarar, el átomo no se puede ver. Los átomos es una teoría. Los átomos no hay un equipo o no hay hasta ahora un instrumento que me haya podido mostrar un átomo, ¿sí? Este modelo, esta forma, con un centro y electrones dando vuelta, es lo que llaman los matemáticos y los físicos, es un modelo atómico. Es una forma que ellos encontraron de representar los fenómenos que podemos observar. Pero a ellos no lo podemos observar, nosotros podemos observar las consecuencias de lo que pasa dentro del átomo o las consecuencias de la interacción de las partículas y los átomos, pero al átomo en sí no lo podemos observar. De hecho, que en muchos libros ustedes lo van a ver más o menos así: un electrón, un protón, y vos te imaginás que el átomo tiene esta forma. Pero en realidad no es así. Nada es como parece. Si se quieren imaginar un átomo a una escala normal, imagínense la cancha de arriba. ¿Vieron el tamaño de la cancha de arriba? Bueno, en el centro yo pongo una pelotita. Acá, en el medio, pongo una pelotita. Esa pelotita de campo es minúscula. Por afuera, girando, por donde están las gradas de arriba, girando en una enorme velocidad, están girando los electrones, que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler. Eso es un átomo de hidrógeno, ¿sí? Eso me quiere decir que toda la materia que vemos, absolutamente todo, que esto que parece sólido, es espacio vacío, ¿sí? ¿Por qué no pasa mi mano de acá para acá? Porque hay una interacción eléctrica de mis átomos con los átomos de estos y se repelen. Pero si no existieran esas interacciones, que lo llaman interacciones fuertes, interacciones débiles, mi mano pasaría a través de esta mano y ningún átomo de mi mano tocaría ningún átomo de mis otros dedos, ni nadie tocaría las cosas. Y mi mano pasaría por detrás de la pared y ningún átomo de mi mano tocaría ningún átomo de la pared. Ni el núcleo ni nada. Porque hay tanto espacio vacío en el medio que la materia es eso. Ese es el comportamiento que tiene. ¿Sí? A lo que a nosotros nos interesa de esta estructura, en este caso son los electrones. ¿Sí? Los metales, o los materiales que van a poder conducir energía eléctrica, tienen una característica que tienen electrones en sus últimas órbitas, porque mira, estamos hablando que hay átomos que tienen 18, 20 electrones, es decir, hay muchas capas con muchos electrones dando vuelta con muchos núcleos, ¿sí? Adentro del núcleo también puede haber otra cosa más aparte de los protones que lo llaman neutrones, que son partículas también pesadas del tamaño del protón que no tienen carga, pero le dan peso a la partícula. Entonces yo puedo tener algunas, los que llaman isótopos, por ejemplo, del hidrógeno, que se utiliza en energía nuclear, que es el deuterio o el tritio, que son átomos de hidrógeno que tienen protones adentro, o sea que es un poco más pesado y lo utilizan para moderar, como moderador de energía y otras cosas. Pero no vamos a meter en ese campo. Vamos a hablar ahora de la generación específica de electricidad. Entonces, para que haya electricidad, yo necesito de alguna forma mover esos electrones de arriba de los átomos. ¿Sí? Para mover esos electrones de arriba de los átomos, necesito de alguna forma conseguir una fuente de energía. ¿Sí? Darle movimiento, darle un poco de energía. Esa energía nosotros la vamos a sacar de diferentes lugares. Ahora, volviendo a la realidad, nosotros vamos a tener que buscar una fuente de energía. Hay varias fuentes de energía. Hay fuentes de energía química, como pueden ser las pilas. ¿Sí? Hay fuentes de energía fotovoltaicas, como conocemos que hay unas celdas, que cuando les impacta un rayo de luz, desprenden electrones, esos electrones los circular,
también puedo tener de forma fotovoltaica. También la podemos obtener de un proceso de electromagnetismo. ¿Sí? Que es lo que ahora vamos a estudiar y vamos a ver los fenómenos acá. Ahora vamos a ver cómo se obtiene la electricidad con diferentes métodos. ¿Sí? Vamos a la parte 1. Les voy a contar algo, a ver si tengo. Yo acá preparé algunos fenómenos para que vean cómo funcionan los diferentes tipos de. Aparentemente le adjudican a Volta, que después le pusieron Volt, que es una de las medidas para poder medir la diferencia de potencial, la creación de la pila. Pero en realidad después se descubrió que 200 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, cerca de Irak, más bien más cerca de Bagdad, ¿sí?, encontraron unos elementos que los llaman la batería de Bagdad. Realmente no sabían bien para qué la estaban usando esta gente, pero lo que encontraron era un elemento de cobre dentro de un elemento de hierro, dentro de una vasija. ¿Sí? Esto es un pedacito de fierro de cobre. Esto es hierro. Estos dos metales conducen a electricidad. Cada uno tiene diferente valencia, o sea que tiene diferente número de electrones en la última órbita del átomo. ¿Sí? Al tener diferentes números de electrones, cuando yo los junto, esos en algún momento se quieren equilibrar, que hay una circulación de electrones. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron estos botánicos, iraquíes, que ahora parece que los tienen puestos como los enemigos y sin embargo fueron padres de la ciencia y la matemática, hicieron el primer interruptor de mochila bomba de la historia. armaron algo como lo que les estoy armando acá. Esto es un pedacito de hierro, una entrerosca de hierro y un pedacito de cobre. Le voy a poner un electrolito. Un electrolito es un elemento que me permite, la conductividad me permite el pasaje de electrones. En este caso lo que es vinagre. Ellos utilizaban vinagre de vino o pueden utilizar jugo de limón o cualquier tipo de ácido. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? ¿Dónde metí este? A ver si lo mide este. Yo después, en otra clase, les voy a enseñar a utilizar este tipo de elementos. ¿Eh? Lo que quiero solo que vean cómo funciona el experimento que vamos a hacer. ¿Ven que ahí puedo obtener un valor? Ahí está el cielo. ¿Sí? Acá puedo obtener un valor. Que si lo mido, mida más o menos medio volt. ¿Sí? Si yo pudiera tener varias baterías de estas, si me agarramos un cargador de celular, te dice 5,5 volt, te dice la fuente. Si yo tuviera 10 baterías de estas, las voy conectando, yo teóricamente podría prender un celular con esta batería que acabo de armar. ¿Sí? Pues si me quedo en el campo perdido. Entonces, con vinagre y limón. claro, Llevaba vinagre, pero no.
Es interesante, es interesante. Vale, cargador. Entonces, vamos a definir a los tres parámetros. Vamos a definir lo que es la tensión, que es la corriente, y qué va a ser la resistencia. ¿Sí? La tensión se va a medir en voltios o en volts. ¿Sí? En honor a Alejandro Volta, que supuestamente inventó la pila que se la probó a los elegidos, como todo lo que hicieron los occidentales. Galeano te dice que todo lo que hizo grande a Occidente salió de Oriente. La brújula, la pólvora y la imprenta. ¿Sí? Fue todo error. La corriente se va a medir en amperes. Por otro nieto que se llamaba Alejandro Ampère, que también hizo algunos experimentos como lo que vamos a hacer ahora. Y la resistencia se mide en ohmios. Lo van a ver un segundito así. Ohmios, ohm. Así como suena. ¿Sí? Nosotros vamos a llamar tensión a la diferencia de potencial. Una vez que yo puedo separar los electrones de algún lado, ¿sí? Yo, por ejemplo, agarro una varita de plástico, la froto contra un pullover, vieron que la varita se carga, yo podía traer papeles. ¿Alguna vez hicieron ese experimento? Sí, que frotar la lapicera contra Frotar la lapicera, lo podemos hacer ahora, frotás una lapicera con unos papelitos y por ejemplo el papelito los trae. ¿Qué hago con esa fricción? Yo con esa fricción le doy carga a la lapicera, por calor y por fricción, yo estoy separando algunos electrones y la lapicera queda con una carga eléctrica. ¿Sí? Cuando se va a encontrar con los papeles trata de equilibrarse. La diferencia que hay entre la lapicera y ese papel es lo que nosotros llamamos diferencia de potencial, que llamamos tensión. Es la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces la tensión es la diferencia de potencial. La corriente va a aparecer cuando el circuito se cierre. ¿Sí? Para que haya una circulación de electrones yo necesito que el circuito esté cerrado. ¿Sí? Entonces yo en un circuito voy a necesitar una fuente, que ahora vamos a ver qué tipo de fuente es. Voy a necesitar algo a lo que voy a llamar conductores. Le voy a poner acá una carga, que puede ser cualquier cosa, una carga, ¿sí? Y le voy a poner algo para poder manejarlo, controlar ese sistema, que lo llamo interruptor. ¿Sí? Entonces, yo tengo la fuente que ya de alguna forma yo pude separar los electrones o pude generar una diferencia de potencial. Una vez que obtuve esa diferencia de potencial, si la puedo conducir hacia la carga a través de conductores y cierro el circuito, los electrones van a tender a circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la corriente? Es la circulación de electrones. Los electrones se simbolizan con una E y un negativo. ¿Qué es la corriente? Es la circulación de electrones. ¿Sí? La resistencia va a ser lo que me impida la circulación de esos electrones. ¿Sí? La barrera que me va a provocar que esos electrones caigan energía de esos electrones de alguna forma. ¿Sí? De provocar una energía. Para hacer una analogía y que lo entendamos bien, lo podemos hacer mucho más fácil con el agua. ¿Sí? Si yo tengo un tanque de agua y lo elevo a 5 metros,
yo tengo una diferencia de potencial. Tengo el agua a 5 metros de altura, pero todavía no cae el agua. Cuando yo le conecto una manguera y el agua cae, ¿sí? Empiezan a circular las partículas de agua, empiezan a circular como si circular los electrones hacia el piso. Si en el medio le pongo una resistencia, supongamos que le pongo un molino para que gire, el molino es mi resistencia. La manguera que me circula el agua es mi conductor, y la diferencia potencial es la altura que tengo del tanque al piso. Eso es, más o menos tengamos una analogía de lo que estamos viendo. Entonces, de acuerdo, esto lo tenemos claro, ¿no? Sí. De acuerdo a la forma en que yo voy a obtener en esta fuente, va a haber diferentes tipos de tensión y de corriente. Nosotros básicamente estamos manejando dos tipos: la corriente continua y la corriente alterna. Esto es fundamental, ¿sí? Generalmente de lo que es energía química, fotovoltaica, piezoeléctrico o otro tipo de material, obtengo corriente continua. La corriente alterna la obtengo con unos equipos que nosotros denominamos alternadores, que es un equipo diseñado con campos magnéticos y todo, que ahora vamos a ver cómo funciona, que me va a dar un tipo de corriente que es alternancia, ¿sí? Entonces, la corriente tenemos... Muy bien, Se lo logré, señor. Bueno, entonces tenemos corrientes, se llama así, corriente continua, y vamos a ver corrientes alternas. Buenas. Hola. Buenas. Hola. Julián. Hola, Marcos. Hola. ¿Qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? Hacemos un versito para que entiendan. ¿Cómo También va? para eso, ¿no? No sé. Sí. ¿Ay? Para que se siente también. ¿Cómo se siente? ¿Está abrido? No, está bien. Sí, chao. ¿Cómo te llamas? Bueno, para poder empezar a entender esto, a qué se le denomina corriente alterna y corriente continua, vamos a tener que empezar a manejar algunos gráficos, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a usar dibujos, ¿sí? Porque es la única forma de explicarlo físicamente, ¿sí? Porque como yo les dije, nosotros no vamos nunca a poder ver la corriente. Nosotros lo único que vamos a poder es medir y ver los efectos que hace, ¿sí? Pero como nunca vamos a poder ver un electrón, nosotros no vamos a ver cómo circula la corriente, sino que siempre miramos y medimos los efectos que nos va a causar. Entonces, en el caso de la corriente continua, nosotros lo que hacemos es, a esto se le llaman ejes de ordenada o ejes de abscisa, que es una forma de poder hacer una traza de lo que pasa a lo largo del tiempo, ¿sí? Estos tiempos. Estos son 0 minutos y acá son 10 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en 10 minutos? Cuando hablamos de corriente continua, si yo quiero medir la tensión con un equipo, la tensión siempre va a ser constante, va a ser nada. ¿Sí? En el caso cuando vamos a hablar de corriente alterna,
la tensión va a tener una forma que se llama sinusoidal. La tensión va a variar entre un máximo y un pico. Esto es positivo, esto es negativo. Me va a dar esta forma. Va a estar oscilando constantemente. En los tomas que ustedes ven ahí, acá, que tenemos acá, todas las casas y todo el sistema de distribución eléctrico nuestro y de todo el mundo se maneja en corriente alterna. ¿Sí? El sistema de corriente alterna fue diseñado y creado por uno de los genios más grandes que existió en el siglo XX, que se llama Nicolás Tesla. ¿Sí? Nicolás Tesla fue robado y fue manejado porque era una persona medio especial, tenía un síndrome que se llamaba síndrome de Asperger, era un tipo era muy introvertido, era un científico, sí, un científico loco, pero era un loco lindo. Es decir, lo que pasó es que bueno, lo agarró un crápula como Edison, que era un vendepatria, y se comió la mayoría de las patentes. Es decir, la mayoría de las cosas que a vos te contaron que las hizo Edison fue mentira. Edison era un comerciante como son todos los yanquis. La mayoría que hacía Edison era rodearse de equipos de gente que sabía, que era acrobata, el pobre tipo que lo trajeron, era un inmigrante, era un genio, el tipo tenía una capacidad de imaginación increíble, y bueno, le robó muchísimos inventos a Tesla. Por suerte, después le reconocieron, inclusive a Marconi, que es el que inventó la radio, supuestamente que es el que hizo la primera transmisión de radio, lo tuvieron que reconocer en el siglo XX, y la primera transmisión de radio la hizo Nicolás Tesla. Marconi, también, el italiano, le robó el invento a Nicolás Tesla. Esto es así. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene este sistema de corriente alterna con respecto al sistema de corriente continua? Son fundamentales. Los sistemas de corriente alterna nos permiten transformar las tensiones muy fácilmente, o sea que yo puedo generar en un lado muy lejos, elevarlo, traerlo acá, bajarlo y volverlo a distribuir. Con la corriente continua yo eso no lo podía hacer. Y ese era el problema gravísimo que tenía Edison cuando quiso electrificar Nueva York, por ejemplo, con corriente continua. Tuvo gravísimos problemas que después no le quedó otra que pasar a reconocer. De hecho, hacía unas campañas gravísimas, hacía unas campañas por todo Estados Unidos mostrando cómo mataba a los perros, mostrando cómo mataba a los perros de la corriente alterna, en contra de la corriente, porque al tipo lo arruinaba completamente. Es decir, encima de eso no tenía la patente, porque la patente se la había comprado General Electric a Tesla. En un momento General Electric lo había chupado y se lo había comprado. Y General Electric inteligente dijo, cuando estaban haciendo por el tema de las cataratas del Niágara, dijo, no, nosotros vamos a desarrollar el sistema de Tesla porque generamos la catarata del Niágara y se la puedo llevar, se la puedo vender a Nueva York. Ese era el sistema. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver un poco es cómo se genera la corriente alterna. La corriente continua, ya acabamos de ver un ejemplo. Vemos un ejemplo químico que tiene 2300 años. ¿Sí? 200 años y pico antes de Cristo ya conocían la pila. ¿Sí? Otra forma, bueno, acá tenemos una pila común, otra forma de generar corriente continua es a través, por ejemplo, de un material piezoeléctrico. ¿Sí? Esto es un material de cuarzo. Estos materiales... Claro, estos materiales... Todo siempre, porque si para que circulen electrones yo tengo que de alguna forma darle energía. ¿Sí? Entonces, este tipo de materiales, tenemos que tener un ladito de este material que es una especie de cuarzo con una mineral. Es decir, si yo le aplico una fuerza así, lo que obtengo acá es una diferencia de potencial. ¿Sí? Esto lo ves, tranquilo. Se ve la diferencia de potencial. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es aplicando la presión al metal. Lo puedo hacer también, por ejemplo, las termocuplas, ¿viste? Cuando tenés el termotanque, que tenés un trocito de cobre, que es lo que te dice que hay una llama, ¿no? Bueno, esa termocupla es un aparatito que genera, que por calor, son dos metales diferentes, que cuando los calentas generan en otra punta una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial tiene una bobinita retenida, cosa que me deja pasar el gas. Cuando se enfría esto, la corriente no circula, tac, la bobina se separa y me apaga el equipo todo. ¿Sí? Hay muchísimas formas de generar corriente continua de esta forma, y ahora vamos a ver cómo se genera la corriente alterna. Para que se genere la corriente alterna vamos a tener que ver un poquitito más de electromagnetismo. ¿Sí? Si bien corriente continua nosotros vamos a usar, seguro, como electricistas,
vas a usar, porque en baja tensión, por ahí hay un circuito de alarma, hay montones de cosas, vamos a usar corriente continua. También como electricistas generalmente nosotros vamos a manejarnos en corriente alterna, absolutamente todo. Por eso ahora vamos a ver un poco más en profundidad cómo es la generación en corriente alterna. Me gustaría ser un poco más gráfico para poder obtener ahora vamos a ver, después vamos a hacer unas prácticas de todo lo que vimos en un tablerito para que veamos prácticamente qué es lo que estuvimos hablando. Esto es un imán, una serie de imanes todos pegaditos al lado uno al lado del otro. El que viene en la punta es uno de los más fuertes que hay ahora, que se llama neodimio. Este tipo de imanes es lo que permitió, por ejemplo, hoy el uso de un celular y el uso de un montón de cosas que tienen un campo magnético muy alto, ¿sí? Son muy fuertes. Los campos magnéticos se miden en Gauss, miligauss. Bueno, estos tienen un campo magnético superior a estos negritos, que son imanes que los llaman imanes cerámicos. Son producidos, claro, son producidos por sinterizado, por aplastamiento de otro tipo de componentes y tierra, que bueno, generan esto, en este caso un campo magnético. Tampoco nosotros vamos a poder ver el campo magnético. Podemos saber que está el campo magnético cuando interactúa el campo con otro campo. Si no, realmente el campo magnético está estacionado ahí, yo paso por el lado, no lo veo, no lo siento, no sé qué está. Hoy a nosotros nos está atravesando el campo magnético terrestre, y eso es un hecho, porque si ponemos la brújula y se orienta para algún lado, quiere decir que a nosotros nos está atravesando las líneas del campo magnético terrestre y nos están atravesando ondas electromagnéticas de todo tipo que se te puedan ocurrir, que vienen del espacio, que vienen de acá, que vienen de acá del celular, que vienen de donde vos quieras. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que no interactuamos por eso. ¿Cómo nos damos cuenta cuando interactuamos? Cuando lo hacemos con campo magnético. Esta brújula está interactuando con el campo magnético de acá. Yo ya interferí el campo magnético terrestre, le provoqué una distorsión, y ahora esta brújula no apunta al norte. Esta brújula ya no apunta al norte. ¿Sí? Bueno, el hecho de todo esto es que cuando empezaron a experimentar con la electricidad, no podían saber cuál era la relación que hay, o intuían una relación entre lo que es el campo magnético, esto, de los materiales magnéticos, y la corriente eléctrica. Hasta que los tipos, haciendo algunos de los experimentos, se dieron cuenta de que había una brújula de que se desviaba cuando circulaba corriente. Entonces, esta gente dijo, ¿cómo? Cuando circula corriente se genera un campo magnético. Y eso fue la madre, absolutamente, de lo que se empezó a lo que hoy tenemos como generador. ¿Sí? Porque después se obtiene el efecto inverso. Vamos, si quieren, vamos a hacer la prueba de cómo funciona. Vamos a... ¿Sí? Yo lo que voy a usar acá es una fuente. Esta fuente está generando ahora, si no me equivoco, 15 voltios, una cosa así. voltios, 15,7. Esta es una fuente química, porque esto es lo mismo que vimos ahí, solo que más sofisticado, con material más sofisticado y con un poco más de técnica, nada más. En este caso 9 voltios, 9,75. ¿Sí? Vamos a ver que tiene un poquito más de potencia, nada más. Entonces, vamos a hacer este circuito. La fuente la tenemos, que está acá. ¿Sí? ¿Qué necesito? Conductores. Para poder transportarla a donde la quiero transportar. Necesito una carga. En este caso vamos a elegir esta lamparita,
que es la que soporta 15 voltios, porque esta no va a soportar 15, esta está preparada para allá. También voy a necesitar un elemento para poderlo manejar, un interruptor. Hasta acá. ¿Sí? Bueno, ¿alguien lo quiere empezar a armar? Armar un circuito simple. Un punto. Dale. Manero, dale. Un extremo de una llave. Al centro, en este caso, pues una llave H. Ahí, a un extremo de la lámpara. Cualquiera tres. Uno acá y otro acá. No, esto es un LED. Ahora después voy a explicar acá los tipos de fuentes de luz y eso. Ahí está. El circuito. A ver, ¿puede pasar? Tiene luz de No, si aparte de venir. Ah, verdad, sí, la plaza volante, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos. Los tipos estaban experimentando con esto. Estaban experimentando con esto. Y se dieron cuenta de que cuando cerraban el circuito cerca de una brújula, la aguja se desviaba. Viene un poquito. La aguja se desviaba. En este caso es poca porque la circulación de corriente es poquita. Pero la aguja se desvía. Es que provoca una distorsión en el campo magnético terrestre. Este fenómeno que estamos revelando lo hicieron hace 200 años. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si un cable me provoca este efecto, muchos cables, o un cable enrollado, varias bobinas, me va a provocar un efecto mayor. Y es ahí donde nace lo que en electricidad llaman la bobina. ¿Sí? Entonces con la bobina, yo la conecto, y ahí mirá la distorsión que me provoca. Ahora va, ¿sí? Me provoca una distorsión mucho mayor. ¿Sí? Más magnetismo. Y el tema es este también. Que esto Una cuchara, si no. bueno, este mata que esta bobina se convierte en un electroimán. Cuando yo hago circular corriente, se convierte en un electroimán. Y los efectos son reversibles. ¿Sí? Yo puedo generar un electroimán con una bobina, o a través de un imán yo puedo generar corriente. ¿Sí? Entonces, cuando se diseñó la primera máquina, se dijo así. Esto es un gran imán. Y acá en el medio, lo que le meto es una bobina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los imanes tienen un norte y un sur, no? ¿Sí?
Los nortes, el imán, este, lo podemos llamar norte y sur porque en el caso, por ejemplo, de la brújula, es que tiene la puntita roja y una puntita que no está sin color. La llamamos norte porque es la que apunta al norte. Lo podemos llamar también beta, pero lo llamamos norte. Y este que apunta al sur. En los imanes pasa exactamente lo mismo. Entonces, los polos opuestos, al igual que pasa con las cargas eléctricas, se atraen, los polos iguales se repelen. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo un imán. Lo que hicieron para poder generar energía es meterle adentro una bobina. Una bobina, un bolsito de alambre enrollado. Una bobina. Y miro ahí. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Yo pongo esto acá, si quieren lo medimos. Le acerco el imán esto a la bobina acá, ahí. Lo medimos. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué necesito para que se genere una corriente eléctrica? Para que se genere una corriente eléctrica necesito que este campo magnético varíe en el tiempo. O bien la bobina se mueva. Alguno de los dos se tiene que mover. Para que después me genere un movimiento de electrones. Así como el movimiento de electrones me genera un campo magnético. Estamos hablando del efecto inverso. ¿Sí? Recién vimos que la circulación de electrones me genera un campo magnético alrededor. Ahora estamos viendo que el movimiento del campo magnético me genera una circulación de electrones. ¿Sí? Se llaman siempre efecto acción y reacción. Absolutamente en la física siempre pasa eso. Siempre hay un efecto acción y reacción. ¿Sí? Entonces yo, para que esto me genere algo, yo necesito un movimiento. ¿Sí? Un ejemplo claro, yo no sé si lo voy a poder medir con este, si no después lo medimos con los equipos que había tenido yo, que tengo un poquito más preciso. ¿En los resonadores cómo sería? ¿El resonador qué? Magnético. El resonador magnético es un gigantesco campo magnético y tenés un receptor para poder medir cuál es la interferencia de tu cuerpo dentro de ese campo magnético. Es un elemento complicado de explicar. Yo porque... Es un elemento complicado de explicar. A lo mejor yo trabajo en un centro de diagnóstico. Sí. Y mi compañera estaba así y se le escapó, estaba la chica de la cocina. Sí. Y se quedó abierta un pedacito así y el resonador, la fuente que tenía en la mano, se le fue abajo del resonador. Y sí, porque el resonador, para que funcione el resonador, el resonador es esto, pero a escala planetaria. Es decir, es un gigantesco electroimán, que está metido dentro de un tubo, que te mete a vos. Y lo que hace en algún momento tiene algunos elementos para poder medir la interacción de ese campo magnético, o sea, la interferencia que vos provocás dentro de ese campo magnético. ¿Sí? Te digo, por eso es un elemento complicado, pero créeme que es así, funciona así porque yo hice electromedicina 10 años. Bueno, lo que te está midiendo es la interferencia que vos provocás dentro del campo magnético. Y ahí después eso lo traduzco con una computadora a imágenes, y entonces yo te puedo hacer una resonancia y puedo obtener, sin abrirte, sin despanzurrarte todo, puedo saber más o menos qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, por lo menos ver algunas cosas blandas que no se pueden ver con un equipo de rayos X. Bueno, entonces, lo que decíamos que era que necesitaba movimiento para poder ver el campo magnético. Esto es un ejemplo claro. Esto es una bobilita, un calambre enrollado, tengo dos cables, y lo que voy a hacer es meterle el imán acá adentro, y yo lo voy a mover. Voy a mover. Ese imán, al pasar a través de la bobina, y como el campo magnético está variando, se está moviendo, me va a generar, o me va a inducir, una tensión en esta bobina. ¿Sí? Me va a inducir una diferencia de potencial. Que si la cierro, me va a provocar una circulación de electrones. ¿Sí? Eso se puede. Los traje todo así medio casero para que vean que se puede generar energía. Esto es el principio básico de cómo se genera, y después ahora vamos a ver cómo te la traen y cómo te la distribuyen. ¿Sí?
que yo les quiero ejemplificar es que cuando el imán va y el imán viene, me provoca ese efecto que es más menos, más menos, más menos. Vos al meterle los 2 testas le estás cerrando el circuito. Depende qué. Yo ahora cuando les enseño a usar el tester van a ver qué estamos usando. Ahora estoy midiendo tensión, no estoy cerrando el circuito, estoy midiendo la diferencia de altura que hay entre el tacho y la tierra. Estoy midiendo la diferencia de potencial. ¿Sí? Si yo lo pongo en otro modo, en modo de medir corriente, sí cierro el circuito y lo que voy a medir son los electrones que pasan. ¿Sí? Ahora estoy midiendo la altura que están los electrones. ¿Sí? Ahora estoy midiendo la diferencia potencial, la diferencia que hay entre los electrones, la altura que están los electrones. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando que para que este generador funcione, yo le metí una bobina y no se mueve. Ahora, en este sentido, las líneas de campo prácticamente no cortan a la bobina. ¿Sí? Si yo empiezo a mover la bobina, en un momento voy a cortar la línea de campo máxima. ¿Sí? Si yo lo empiezo a graficar, como estaba graficado acá abajo, la bobina está acá, yo estoy acá en cero. Me inclino un poquito y empieza a cortar líneas de campo. Empieza a subir la tensión. Me inclino otro poquito más, sube un poquito más. Me inclino casi vertical, como paralelo, y tengo el pico máximo acá de tensión. ¿Sí? Sigo girando yo, giro para acá y ahora empieza a bajar. Sigo girando y empieza a bajar. Cuando vuelvo a pasar por este lado, empieza a cortar, pero se está cortando al revés. ¿Sí? Entonces empieza a generar una tensión negativa. Y así, hasta que llego al pico máximo acá. Y así, cuando termino de dar la vuelta, empieza a subir hasta cero otra vez, que vuelva a cero. O sea que cuando la bobina dio toda una vuelta, hizo esto. ¿Sí? Cuando la bobina dio toda una vuelta, me hizo un ciclo. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Los generadores que nos están generando energía hoy acá, que se generan en Atucha, que se generan en Salto Grande, que se generan en Yacyretá, que se generan en todo, son equipos muy grandes que me generan esto. Y esto está girando 50 veces por segundo. A esto es un ciclo. ¿Sí? Se llama periodo y esto gira, o sea, esto oscila 50 veces por segundo. ¿Sí? La medida de esto, para medir la frecuencia, que son las veces que se me repite un ciclo en el tiempo, ¿sí? La medida de esto es el Hertz. También en honor a otro niato que si cada uno se pone su nombre. Ahora, cuando estudias de los libros rusos, yo estudié algunos libros rusos, son todos nombres cambiados. Todos nombres cambiados. Porque ahí se pelean ahí quién inventó qué cosa. Bueno, entonces nosotros ya estuvimos viendo cómo esto que se genera. Lo que me permite que esto esté variando en el tiempo y tener una corriente variable en el tiempo es que yo pueda tener una bobina, ¿sí? Que esté, si yo la conecto a una bobina a corriente alterna, va a estar continuamente variando en el tiempo. O sea que si yo a esta bobina le acerco otra bobina, yo voy a poder inducir, ¿sí? Una tensión de esta bobina a esta sin tocarla. Y voy a poder transformar la tensión. ¿Sí? ¿Por qué la voy a poder transformar? La voy a poder transformar porque la tensión no solo depende de la variación, sino también depende de la cantidad de vueltas que tiene la bobina. Entonces, si yo acá tengo muchas vueltas, acá tengo pocas vueltas, yo puedo reducir la tensión. Si yo acá tengo pocas vueltas y acá tengo muchas, las puedo subir. ¿Sí? La ley que se llama esto, para que tengan una idea,
ellas la llaman ley de Faraday-Lenz, que lo único que me quiere decir es esta D, nosotros lo llamamos, esto es un diferencial, delta, lo llamamos como variación, ¿sí? Acá lo que me simboliza matemáticamente es la variación del flujo, esto es flujo magnético, la variación del flujo magnético respecto del tiempo, o sea, si el flujo magnético varía en el tiempo, o sea que yo tengo el flujo que me varía en el tiempo, por n, que son la cantidad de vueltas, n, que son la cantidad de vueltas o espiras, ¿sí? Estas son la cantidad de espiras, la cantidad de vueltitas que tiene esta bobina, la cantidad de vueltitas que tiene la bobina que armé yo acá, ¿sí? Me va a dar la tensión. Entonces, ¿de qué me dice la tensión? Depende de la cantidad de vueltas y que el flujo varía respecto del tiempo. Esto es lo que me permitió tener lo que estamos viendo acá, que es un transformador. ¿Sí? En este transformador entra, vamos a medirla, vamos a medirlo, a este transformador le están entrando 230 voltios, ¿sí? Ahí más o menos. Cualquier cosa. Porque estoy diciendo falso contado. 230 y 230. Al transformador le están entrando 230 voltios por acá a esta bobina, que no es otra cosa que esto, a esta bobina, y por el campo magnético le está induciendo a esta, ¿sí? ¿Y cuánto tengo en esta? Vamos a medirlo cuánto tengo en esta. 12. ¿Sí? O sea que lo que estoy haciendo con este transformador, estoy reduciendo la tensión que me viene de la red. Me están viniendo 230 voltios y lo dejé acá a 12 de corriente alterna. Después le puse este aparatito negro que hace que esa corriente alterna que está oscilando me la convierta en corriente continua, estable, para hacer algún ensayo. ¿Sí? Pero lo fundamental para nosotros es esto. La corriente alterna lo que me permite fundamentalmente es poder transformar tensiones y corrientes, ¿sí? Muy fácilmente. Y ahí es a donde vamos, a cómo se genera y cómo se distribuye uno de los puntos que tenemos en el primer punto del planito. Y otro tiempo. ¿Cómo era que se llamaba esa Bueno, la fórmula esa? ley de Faraday. Ley de Faraday. Yo lo que voy a hacer después les hago le voy a sacar las copias y les voy a hacer unos puntecitos si quieren de lo que estamos hablando, algunas cosas, les saco unas copias. Copien lo que quieran. Acá si queréis dibujarle la bobinita en el medio de cómo se genera. A este equipito que vimos acá se le llama alternador, que es lo que genera la corriente en su lugar de origen. Entonces, nosotros de acá tenemos un generador. Este generador, nos habíamos dicho que esto era una bobina que gira. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago girar esta bobina? ¿Sí? ¿Cómo hago girar esta bobina? Y ahí empieza la imaginación a volar y la gente encontró miles de formas de poder hacer girar una bobina. Es decir, le pongo un molinete, lo pongo en un río, empieza a girar y la hago girar y genero energía hidroeléctrica. No tengo un río, pero le pongo una turbinita y pongo vapor, le soplo vapor a presión, la hago girar y tengo una turbina de vapor. ¿Sí? Una turbina térmica de vapor. Es decir, ahora, ¿cómo genero el calor? Y ahí otra vez la imaginación empieza a volar. Es decir, quemo carbón, lo meto en una caldera, tengo vapor. Quemo uranio, como queman en la tucha, que es energía nuclear, calientan agua, calientan otra agua común, generan vapor. ¿Sí? Hay muchísimas, puedes usar el viento, que tener unos ventiladores eólicos, puedes usar el viento, puedes girar así. La idea es obtener el movimiento, obtener energía de algún lado, porque la energía no sale de la nada. La energía siempre tiene que salir de algún lado. Yo necesito de algún lado sacarla.
y lo que hace la ingeniería y la física es la transformación de las energías. Yo transformo la corriente de un río en corriente eléctrica. Tenía un profesor de física que decía, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. No, sí. La energía no se genera, se transforma, pero a la vez nunca le podés ganar. Es decir, en cualquier proceso físico que yo haga, siempre hay energías de pérdida. Así que yo nunca voy a poder obtener toda la energía que tiene el río. Si yo digo, bueno, el río podría sacar, nunca podría, siempre hay pérdidas por todos lados. Si nunca le puedo ganar, ni siquiera la puedo igualar. ¿Sí? Así que bueno, lo que hacen con esto entonces es un generador. De este generador, yo sabés que lo puedo mover por energía hidráulica, por energía térmica, como puede ser gas, carbón, combustible, energía nuclear, ¿sí? Puedo sacar eólica y algunas cuantas cosas más. Esto es lo que se genera al pie de las centrales generadoras, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que esto me llegue a mi casa, que está allá lejos, ¿no? Es decir, Yacyretá está en Corrientes, ¿sí? En el límite con Paraguay, en el norte de Corrientes. Está a 1200 kilómetros de acá. ¿Cómo hago para traer esa energía para acá? Ahí entran las ventajas fundamentales que tiene la corriente alterna. Yo la genero acá. Le meto un transformador. ¿Qué hago con el transformador? Acá la energía de estos generadores a veces sale en 13,2 kilovoltios, o sea, 13.200 voltios más o menos, ¿sí? Si yo tuviera que traer 13.200 voltios, 1.200 kilómetros, después vamos a ver cómo se generan las caídas de tensión y qué me pasa con los cables, necesitaría los cables muy grandes, muy gruesos y perdería mucha energía. Para que eso no pase, con un transformador le elevo la tensión esta a 500, por ejemplo, kilovoltios, a 500.000 voltios, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Esas torres, que son una cosita así que parecen un robot, que te vienen unos conductores grandes, cuadraditos así, que vos lo ves cuando los cruzás por la ruta, ¿sí? Son esas torres reticuladas que parecen un cohete viejo que quedó así. Bueno, lo elevo a 500 kilovoltios, ¿sí? Y ahí lo transporto. A ver, ¿una tiza más? ¿Ahora tiza más? No, si no, Tiene que ver. Profe, ¿qué puse ahí en este? no me llame profe, compañero. No somos profesores, acá estamos compañeros que tenemos el mismo conocimiento. Bueno, La relación profesor-alumno es en otro lado, acá somos todos compañeros. Decime. el que puse ahí arriba, Eólica. Eólica. Es energía de viento, ¿sí? Eólica. Eólica. Esto es energía a través del viento. Esto es energía a través del viento. Bueno, entonces, con estos kilovoltios yo lo transporto. Lo transporto hasta Buenos Aires, ¿sí? Acá llegué a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires lo vuelvo a bajar en unas centrales transformadoras. Algunas veces habrán visto, son como parques muy grandes con unos transformadores, algo, cosas de porcelana muy grandes. Bueno, esas son centrales transformadoras que vienen alimentadas desde las grandes centrales generadoras, ¿sí? Otra vez le bajo la tensión
Acá hay un paso intermedio que no hace falta explicárselo, sí, porque acá hay un paso intermedio que lo bajan a 132 y después de ahí te lo bajan de nuevo a 13,2, que es lo que vemos acá en la calle. Pero bueno, supongamos que ya acá lo vuelvo a bajar, después de todo el proceso de transformación, lo vuelvo a bajar a 13.200. Estos 13.200 son los que nosotros vemos acá en la calle. ¿Sí? Son los, ¿viste los transformadores que tenemos que en cada esquina, cada 2-3 cuadras un transformador? Bueno, a esos transformadores les llega generalmente 13.200 voltios. ¿Sí? Esos transformadores, ¿qué hacen? Lo bajan a una tensión de 380 voltios entre fases y 220 voltios entre una fase y neutra, que es lo que tenemos nosotros acá en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el gran Menem en los años 90? ¿Sí? Todo esto era nuestro y lo manejábamos y lo controlábamos nosotros. Menem, con sus privatizaciones, hizo esto. Separó la generación por un lado, separó la transmisión por el otro y separó por otro lado la distribución. La distribución. Acá esta distribución tenemos a las compañías distribuidoras. Edenor, Edesur, Edelab, todas las cooperativas de distribución de energía eléctrica en el interior, EP, EPEN, SAPEN, EDECAT de Catamarca, qué sé yo. Todo esto. Se transformó en un gran negocio. ¿Sí? El tipo hizo algo que nosotros teníamos controlado completamente en un gran negocio. Lo dividió en los generadores, los transportadores y los distribuidores. Por eso cuando a vos te hablan de tarifas, nunca te quieren dar el valor exacto. Lo mismo pasa con el gas, cuando te hablan del valor de la energía de BTU a boca de pozo, viste que te hacen un merengue y te aranguren impresionante. Bueno, con la televisión de energía eléctrica pasa lo mismo. Hay un valor de kilowatt que es de generación, a eso se le suma el valor del peaje que te cobra la empresa transportista por transportártelo, que son los dueños de estas torres altas que vos ves en la ruta, que son los que te traen la tensión desde donde se genera hasta donde llega. Y después le agarran estos ñatos, que son los de distribuidores, te la bajan y te la dan. ¿Sí? A vos te llega el precio de absolutamente todo lo que está dando vuelta acá. Lo que gasta este, lo que gasta este, lo que gasta este, más lo que gana este y este. ¿Sí? Es decir, la energía podría ser mucho más barata, la energía podría ser de otro tipo de cosas, se podría subvencionar, a veces se subvenciona la generación, a veces se subvenciona el transporte, a veces se subvenciona la distribución, pero es decir, en función, es decir, el tipo cuando dividió eso lo hicieron adrede, ¿no? Para sacarle un poco de poder y generar un buen negocio. Nada más que eso. Bueno, una vez que tenemos la distribución hecha, acá te bajan de los 13,2, te lo bajan a 3 por 380 voltios al neutro, que en una instalación domiciliaria yo tomo una de estas tres cablecitos, una de estas tres fases con respecto al neutro y uso los 120 voltios, ¿sí? Que son los que nosotros estamos midiendo acá. Así que es muy probable que los electrones que se generaron acá vengan desde Yacyretá o antes sabe dónde están viniendo. El sistema de distribución de energía en la Argentina, así como está explicado, encima es un poquitito más complejo. Porque lo que nosotros tenemos es un anillo interconectado. Si nosotros vemos el mapa de la Argentina, ¿sí? Lo que hay es una especie de anillo interconectado. En ese anillo interconectado, donde están estos, que son los transportistas de alta tensión, le llega el aporte de todos los generadores que están dando vuelta. Acá en el litoral le llegan todas las generaciones que hay de Yacyretá, de Salto Grande, ¿sí? Acá en el norte y en el lado de la región del Cuyo tenés todas las centrales hidráulicas que son de los Ligüiles. Son casi calóricas esa, ¿no? ¿Cómo? Calóricas, son casi.
No, ninguna, son todas centrales hidráulicas. Son todas hidráulicas. Son todas centrales que aprovechan una diferencia de altura muy grande que tiene la montaña con respecto al río, arman unos embalses y en esos embalses generan energía eléctrica. ¿Sí? Los Nihuiles, Chocón, Cerros Colorados, después, bueno, más al sur, Futaleufú, qué sé yo, un montón de centrales hidráulicas. A su vez, acá en el norte tenemos también centrales térmicas, que es lo que estaban quemando carbón, que la República dice que no hay negocio tampoco, porque aparentemente no era rentable, es decir, se autoabastece, pero no le genera guita. Pero, bueno, nada. Esto acá es una térmica que en vez de usar gas, acá usa carbón. Esa es una central térmica. Las que tenemos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en Central Costanera, si nos vamos ahí cerca de Puerto Madero, esas son todas centrales térmicas. Centrales que queman fuel oil o gas. Generalmente ahora están la mayoría están quemando gas, ¿sí? Para generar energía eléctrica. Así que, con todo eso, es lo que te llega a vos, a tu medidor. La injerencia del electricista, de lo que vamos a ver ahora, de la parte eléctrica, es del medidor para el lado de adentro. ¿Sí? ¿Son 9 y tuya? 9 y cuarto. Yo diría más o menos, vamos a contar 9 y cuarto, 9 y cuarto, como la más o menos me hace. ¿Cómo? ¿Hacemos así? Con 1:30. Y quedamos un ratito más. Sí. Ahí está. La injerencia que tenemos acá, la injerencia del electricista es a partir del medidor del lado adentro. Lo que ellos te facturan es esta energía, ya sabemos, para que tengan una idea de por qué está compuesta toda la factura. ¿Sí? A ver, que este tema más nos queda tocar de esto. Concepto 320. ¿Cómo llegar? Y después había anotado yo unos efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, para que tengan una idea. No sé por qué lo puse en la primera bolilla, pero lo vamos a comentar un poco. Nosotros tenemos dos tipos de corriente continua y corriente alterna. Específicamente en el ser humano, los efectos de la corriente, todos los músculos, las fibras musculares, se mueven por impulsos eléctricos. Es decir, nuestro cerebro funciona con impulsos eléctricos, nuestro corazón funciona con impulsos eléctricos y los músculos también. En nuestro corazón se da una pila muy similar a lo que nosotros vemos, que es una pila química entre el sodio y el potasio. Se genera una diferencia de potencial de casi un volt y pico. ¿Qué hace eso? Estimula, genera un volt y medio, estimula la fibra muscular y me la hace contraer. Cuando yo puedo sincronizar todas esas fibras musculares, hace que el corazón en un momento se contraiga. La pila se descarga, el corazón tiene dos movimientos, un movimiento que se llama sístole y diástole, ¿no? Tiene la fibra se contrae y la fibra se relaja. Cuando se relaja, se vuelve a recargar esa pila sodio-potasio por la circulación de la sangre y nuevamente se vuelve a circular. Así que cuando más sangre circula, por ejemplo, cuando yo estoy más agitado, el corazón empieza a latir más rápido. Es decir, es un efecto propio. Y así funciona. Los músculos informan por impulsos eléctricos. Nosotros justamente nos tiran a través de la columna, tiran impulsos. El problema está cuando vienen los impulsos eléctricos de afuera. ¿Sí? Si yo me veo sometido a una corriente eléctrica, mis músculos van a responder a esa corriente eléctrica y se van a contraer. En el caso de corriente alterna, se van a contraer y a estirar y a contraer 50 veces por segundo. Y más o menos, es decir, si la corriente circula a través, por ejemplo, del corazón, si yo cierro el circuito y soy tan nabo de meter un gancho acá y estoy tocando la pared, la corriente circula por acá, circula a través del corazón y se va a tierra. A atravesar 50 veces por segundo a través del corazón, lo más probable es que descalibre el corazón, que lo desfibrila. Y entonces todas las células quedan funcionando en forma de pareja. Unas quedan queriendo contraerse, otras queriendo estirarse, y el corazón queda funcionando que no bombea. Ahí es cuando caes. Si tienen un desfibrilador, que es un aparatito que tiene corriente continua, que lo que me hace es
darte un impulso de corriente muy grande, lo que hace, claro, lo que hacen los paramédicos, te dan un shock, lo que hace es fibrilar y te las pone todo en resonancia de vuelta. Y con un poco de suerte te lo vuelve a poner en funcionamiento. ¿Sí? Por eso, cuando uno va a tocar un circuito corriente alterna, por cualquier cosa que no sabéis si tenéis corriente o no, si no tenéis un test, sencillamente no se toca la corriente, sino uno no debería estar tocando. Pero generalmente uno, si lo tiene que tocar, lo toca con la palma de la mano, al revés. Porque lo que te va a provocar es hacer este movimiento. Nunca vas a tener que agarrar un cable. Porque si vos agarrás un cable, lo más probable es que me contraiga los músculos y lo que hace, lo que yo la gente llama lo común, es pegarse pegado. Uno se queda pegado literalmente porque vos no te podés soltar. Por dos cosas. La corriente hace que los músculos se contraigan. Y como la corriente es más alta que el impulso eléctrico que vos les das, desde tu mente impulsa que vos sueltes, pero la mano no responde. Literalmente pasa, porque me ha pasado. Es decir, literalmente pasa. Yo me mandé una vez una macana alrededor del ascensor, literalmente me quedé pegado. Si no tenía un compañero que me pegó una pata de me sacó, estoy bailando todavía con el arpa con San Pedro. Estoy así. ¿Vos sos consciente de eso en el momento? Sí. Depende por dónde pasa la corriente. Depende por dónde pasa la corriente. La experiencia que tuve yo, estaba arreglando un ascensor. Un ascensor a media altura y había un corto desatado y el ascensor tiene que cuelga unas mangueras negras a los costados. Sí. Bueno, me colgué así, me agarré el hierro, abajo tenía el vacío de como 3 pisos para abajo, me colgué así un poquito para mirar abajo y quise agarrar las mangueras y moverlas a ver si había algo que estaba flojo, algo que estaba cortado. Bueno, una de las mangueras atrás, el cable estaba completamente pelado porque habían reemplazado el fusible que tenía que ir por un alambre, entonces el cable se quemó y se prendió fuego y se quedó. Y agarré el cable, literalmente agarré el manojo del cable pelado así, agarrado ahí. Y ahí quedé, literalmente ahí quedé. ¿Qué tenés? 380, ¿no? No, ahí tenía 220, 220. era 220, pero quedé literalmente pegado. Quedé pegado, la corriente me circulaba por sentí los 50 ciclos. El ruido es como ¿viste una agujereadora de mano, cuando está con percutor contra la pared. Bueno, imagínate eso, apoyar la cabeza que se escucha. Bueno, ese ruido te escuchás en la cabeza. Sentí que te circula la corriente y le decía al otro compañero que era un ayudante que tenía, que se llamaba Vega, le digo, Vega, me muero. Y nada, el niño me escuchó porque ni siquiera la mente se desconecta de todo el curso. Así que él me vio la cara nada más. El tipo canchero me vio la cara y me pegó una patada de costado, porque si me pegó una patada para adentro me iba a tener el piso para abajo. Así que bueno, decir que soy flaquito, me pegó una patada, me mandó 3 metros por atrás y me despegó. Así que bueno, ese tipo de cosas son los efectos que provoca la corriente en el ser humano. Si quieren podemos hacer algunas prácticas. Compañero, Sí. a mí me pasó A un tiempo. Yo tengo una banda de músicos, Sí. hay cantante y guitarrista, le da corriente la guitarra. Y tú deberías también recorrer la guitarra. Estuve tocando, en el segundo tema ya le dio corriente. Y yo fui y toqué el equipo de guitarra y a mí me daba corriente, pero a los otros integrantes no le hacían nada. Bueno, se ve que estaba en medio helado, no era muy alta la tensión, era una tensión inducida o alguna falla. Pero jamás debería dar corriente a la guitarra, porque la corriente de la guitarra maneja muy baja tensión, es decir. Sí, porque sí, tocó la cuerda nomás. Jamás debería dar corriente a la guitarra. Bueno, lo que podemos hacer es algunas prácticas de por lo menos el circuito de un punto de cómo se maneja un circuito. ¿Quieren armar circuitos de un punto con una fuente y una lámpara? Podemos, acá tenemos diferentes tipos de lámparas. Tenemos, estas son lámparas incandescentes que son una especie de cuarzo, es un metal que cuando pasa la corriente eléctrica provoca una reacción que se pone al rojo. Si pasa más corriente, pasa del infrarrojo, pasa al ya el color más cálido, cada vez más calor, hasta que prácticamente lo veo blanco. Es decir, el color más blanco que puedo tener es la fusión del hidrógeno con el helio, que es el sol. Es decir, la brillantez que tiene, a ver, por ejemplo, si yo le voy a traer acá para que mida un aparatito para medir la luz, yo mido acá, voy a tener 300 lux. El sol tiene, si vos lo medís, 5000, más o menos, para que tengan una diferencia. Y el ojo humano se adapta a esa diferencia. El ojo humano ve entre 5, yo apago acá la luz, nos acostumbramos un poquitito y vamos a empezar a ver. El ojo humano ve entre 5 lux y 5000. Tiene una diversidad bastante importante en lo que es la recepción de luz. ¿Sí?
Bueno, si quieren armar un par de circuitos para parar el temor, acá no va a haber problema porque de acá para acá estamos hablando que siempre estamos transformando lo estamos trabajando con 220. Cuando nosotros hagamos el tablero allá, vamos a trabajar con 220, que es con lo que van a trabajar ustedes cuando hagamos la instalación de una casa. De acá para acá estamos trabajando con baja tensión, acá no corre peligro, para nada. Podemos tocar esto, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y podemos ver cómo interactuamos con esto. ¿Sí? Pueden hacer el circuito, después les voy a enseñar cómo se conectan las lamparitas en serie, en paralelo, de diferentes tipos de circuitos, que lo vamos a tener que calcular un poquito, un capítulo más adelante. Esta fue la primera clase introductoria para que tengamos una idea de lo que es la electricidad. Básicamente, la electricidad es el movimiento de los electrones libres, ¿sí?, en los materiales que conducen la corriente. No sé, me parece que me quedó colgado ese tema. Hay elementos conductores, hay elementos semiconductores y hay elementos que no son conductores. En realidad, todos conducen corriente, lo que hay es malos conductores de corriente. Un plástico, algo de corriente conduce, lo que pasa es que es tan poco, pero tan poco que no es imperceptible. ¿Sí? Y hay elementos que conducen bien la electricidad, como puede ser el metal, el cobre, el aluminio, cualquier metal conduce bien la corriente. Y hay elementos que los llamamos semiconductores, que tienen una reacción diferente en frente a cómo están polarizados. Si están polarizados de negativo a positivo, positivo a negativo, tienen una reacción diferente en el permiso de paso de la corriente o no. Provocan mayor resistencia en un sentido y menor resistencia en el otro. ¿Sí? Pero esencialmente es eso. La diferencia de potencial siempre es, tomarlo como una analogía entre un tanque. Es la altura que hay entre el agua y la tierra. Es la diferencia que hay entre qué potencia o cuánto trabajo yo le di al electrón para que después el electrón vuelva a caer en su estado de equilibrio. Ese es el potencial, lo que nosotros llamamos tensión. Lo que llamamos corriente va a ser la cantidad de electrones que van a fluir para poder equilibrarse de un lado a otro. ¿Es el transporte o es el transporte? La resistencia es lo que me provoca una resistencia o lo que me provoca un freno al paso de esos electrones. ¿Sí? Yo quiero mínimamente que tengamos el concepto básico, que son los que hoy generamos, los conceptos básicos de cómo se genera la corriente hasta donde nos llega a nosotros. Desde dónde se genera, desde los generadores, cómo está armado el sistema eléctrico argentino, hasta que nos llega al medidor. A partir de ahí, si quieren podemos ver algo más, no tengo problema. ¿Quieren hacer algún experimento? ¿Quieren probar algunas cositas? ¿Quieren hacer un circuito de un punto, de 2 puntos? ¿Quieren probarlo? Sí, traje cable como para tener un problema. Puedo enchufar el celular acá. También lo puedes enchufar el celular. Sí. Tenés que ir de medio, sería. Este es en el medio. En este caso pasé en el medio porque es una llave H. A ver. Puedo conectar. Eso fue. ¿Alcanza el botón como Sí. Siempre tiene que tener el concepto de circuito cerrado. Es decir, para que circule corriente, el circuito tiene que estar cerrado. Tiene que entrar y salir por un lado, si no, la corriente no circula. ¿Sí? Aquí va a estar todo. Conectarle. Que funcione todo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque él está conectando todo en serie. Y Bueno, se ahora cansa. cuando veamos cómo funcionan los circuitos serios y los circuitos paralelos, vamos a ver los efectos y lo vamos a poder calcular. Sí. ¿Todos manejan suma y resta de fracciones? Sí. Supongo que ¿Sí? El problema de apoyo. Deberían dar medio de. Sale una más porque tiene que dar para el otro lado. Oh, por eso decía de No alcanza para. Tiempo que no quiero. Claro, Sí. porque cada elemento te provoca una caída de tensión. Para cuando
llega el último elemento, casi prácticamente la tensión es cero. Cada serie se restan se dividen los voltajes y en paralelo las intensidades. Exactamente. ¿Ves? Y si conecto uno, claro, eso va aumentando la cantidad. Ahí te vas dando el efecto. ¿Ves? Si vos le resto, puedo aumentar, y si le resto, puedo aumentar más. ¿Sí? Ya la trae como una pequeña. Ahora Por eso apenas le dio un. Claro. apenas le doy impulso. Sí, sí. Por eso Siquiera lo llevó a girar una vez. Esto lo vamos a ver bien en el circuito cuando veamos circuito serie y circuito paralelo, cómo se calcula una cosa y cómo se calcula otra. Pará, lo que permite que estos dos cables puedan encender algo es que esto está unido. ¿no? Sí, sí, esto es una lamparita, esto es una lamparita. Hace de cuenta que la lamparita después está acá. ¿Sí? Sí, sí, el sí. circuito está todo cerrado. Un Esto, quilombo, esto pero es básico porque sí, lo que vos ves acá es esto. Allá acá tengo, por arriba de este techo me deben venir dos cables que son los 220. Lo que hago es bajar los cablecitos hasta una llave, que debe estar, no sé dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? Acá. Ah, bueno, baja la llave ahí, que es esta llave que está acá, y de este cable sube el cablecito ahí y me conecta a la lamparita. ¿Sí? Para que encienda la lamparita necesito dos cables, un retorno y los 220. ¿Sí? Y el circuito cerrado. ¿Sí? a ver si no. Y la fuente acá sería la térmica. La fuente acá es el medidor. Ah, Es el medidor que después, bueno, la térmica es el elemento, el interruptor, es el elemento que me permite, claro, que me permite controlar el circuito. ah, la vas a hacer por ahí. Ah, me faltó mostrarle algo como ver si funciona, el ¿De qué motor. fracciones? Nosotros. El triángulo, fracciones, claro. ¿Qué quieres? Viste que a veces le quiere sacar a no, Claro, porque eso son no amigos. O vos la vas a cerrar. No hay un llevado. Ah, puede ser. Si prestan atención acá les voy a mostrar el primer motor, el motor más simple que hay. Esto es una pila. Y esto es una bobina. Cuando yo apoyo esta bobinita sobre estos conductores acá, estoy cerrando el circuito. Lo único que está haciendo es circular una corriente acá y estoy generando un campo magnético. ¿Sí? Que está circulando electrones a través de esta bobina. Cuando yo esta bobina la acerco a un imán, ¿cómo se anda? Hay que ponerlo a punto. Hay que ponerla a punto, hay que ponerla a punto. Sí. Te juro que lo puse a punto el llave. Lo hice andar. Entonces tenés que encontrarle justo el enganchar el campo, pues es más complicado. Y se la acuesta. ¿Cómo? Se le pone acostado. Al otro. Va a tener una llave. ¿Arranca o no arranca? No, puede fallar, puede fallar. Gonzalo lo hace porque a Gonzalo se lo mostré. Sí, yo soy testigo. No te des esa. No me lees eso. Así es. ¿Está? Sí, funciona más. Impecable. Ahí está.
Bueno, básicamente este mismo circuito lo podemos desarrollar en una casa. Si queremos hacer primero el primer circuito de un punto para prender una luz, es el mismo circuito que desarrollamos acá, lo tenemos que desarrollar en una casa. Acá lo tenemos un circuito controlado con baja tensión, sin riesgo, donde uno puede experimentar y programar un poquito. Bueno, así terminamos la primera clase.